Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre esto. El precedente vinculante sobre inaplicación del anatocismo en los pagos a cuenta de naturaleza tributaria. Anatocismo es capitalización de intereses, es decir, saco los intereses y lo convierto en capital y le saco intereses a los intereses. Eso es anatocismo. ¿Ya? Le sacas intereses a los intereses. Eso es. No es tan aceptable, pero la ley, desgraciadamente, hay leyes que desgraciadamente lo colocan, ¿no? Aunque la Corte Suprema ha sido bien clara ya al respecto y han tenido que modificar las normas legales para evitar tremenda barbaridad, porque es demasiado exagerado, demasiado confiscatorio y razonable hacer esto. ¿Ya? Este es un precedente vinculante que salió el 13 de abril del 2023 en el diario El Peruano. La casación es esta, 6619-2021, Lima. Ahí vas a encontrarlo, este es el precedente vinculante. El título lo he colocado yo en base al texto que he leído. Ese texto de esa sentencia lo resumo en este párrafo que lo uso de título. Lo resumo ahí. Es parte de mi interpretación. ¿M? Y vamos a hablar de esto. Vamos a ver. Ya. La sentencia es un poco extensa, es letra pequeña, son como unas 16 hojas, la letra pequeña del diario El Peruano. Y vamos a hablarlo aquí, en esta situación. Vamos a ver. Acá está. Pago a cuenta. Entrega de dinero como anticipo o señal de una suma que ha de ser liquidada. ¿Ya? El pago es una entrega de dinero o especie que se debe. Ese es un pago. Pago algo que te debo. ¿Qué sucede? Sucede que no siempre el tributo está liquidado y hay tributos que todavía no están liquidados. ¿Qué significa liquidar? Determinar en dinero contante y sonante una suma líquida, determinar así el importe de una deuda. Es decir, liquidar significa lo siguiente, me debes $120 con 14 centavos. Así, tengo que decirte cuánto es. Eso es liquidar. Decir el monto exacto. Te dice el monto exacto, ya está liquidado. Pero si no sé el monto exacto, igual estoy pagando, ya, ahí está el anticipo, el pago a cuenta. Estoy pagando cuando te estoy dando un anticipo de esto. Un anticipo en base a un tributo que todavía no está liquidado. Ya después, cuando toditito se coloque en montón a fin de año, voy a saber cuánto debí pagar ese año y se va a ver cuánto he pagado. Y en base a eso, veo si debo pagar un poco más o simplemente mm, sucede algo muy bonito que es que la SUNAT te envía a tu, sí, ya pensarán que estoy hablando por experiencia propia, envía a tu correo Sol, ¿no? Clave Sol le dicen, ¿no? A tu correo tributario, te envía un mensaje diciéndote, creo que le hemos cobrado de más, ¿por qué no viene para que le devolvamos? Ya, eso sucede a veces. No sé, de repente a poco le sucede, a poco le pasa, ¿no? Pero así sucede a veces. Te llaman y te dicen tienes que ir, entonces tengo que ir, ¿no? Ok, presento mi papelito, lo imprimo y me dan mi dinero que me han cobrado de más. Pero a veces has pagado, no te van a dar dinero que te han cobrado de más porque sigues debiendo. Has pagado de menos. A veces pagas de más, te devuelven. Pero ¿qué pasa cuando pagas de menos? Ahí está. Ahí aparece este problema del pago a cuenta, cuando pagas de menos. Hay dos formas. Uno, cuando el tributo ya está liquidado. Es decir, ya hay una resolución de determinación. Una resolución donde se determina tu deuda. Pero todavía no sale la orden de pago para que pagues ese monto. Pero igual tú ya estás pagando. Así de a pocos. Así, cada tiempo estás pagando, ¿no? Te sale el tributo, ¿no? La resolución de determinación te sale en enero de este año, en los primeros días de enero de este año, ¿no? Y sucede que eso reciente lo pueden cobrar el 1 de enero del próximo año. Pero ya está la resolución de determinación, ya está ahí el monto, nadie lo ha impugnado, todos están de acuerdo con ese monto y ya estás pagándolo. A partir de hoy ya estás pagando, ¿eh? Así de a pocos.
¿no? En pedazos, en armadas, así. Poco a poco estás pagando esta resolución de terminación antes de que termine el año y, y te lo cobren, y ya te emitan la orden de pago, ¿no? Y te ordenen pagar, ¿no? Por eso, resolución de terminación, orden de pago. Resolución de terminación, aparece la suma líquida de lo que debes pagar, pero la orden de pago aparece el año siguiente. Aparece después todavía la orden de pago. Entonces, el tributo está liquidado, pero la obligación todavía no nace. A eso se refiere. Tributo está liquidado, pero está determinado con una resolución de terminación cuánto debes pagar, pero la obligación de pagar todavía no nace, porque todavía no se emite la orden para que pagues, la orden de pago. Ahí está. Pero también hay otra situación que ya lo expliqué, cuando el tributo no está ni liquidado, ni no hay nada de eso. No hay ni tan ordenado que pagues tanto, ni te dicen cuánto debes pagar. Simplemente sabes que vas a generar tanto, ¿m? Tanto por tal situación, por tal renta, vas a generar tanto, ¿m? Estás cobrando ahí tus rentas ahí en tu edificio, ¿m? Vives los alquileres, ¿no? ¿No? Sabes que estás generando tanto, pero no sabes cuánto vas a pagar. Igual, cada vez que los inquilinos te pagan, tú lo reportas al fisco y pagas el impuesto de eso que el vecino se está pagando. Recién al final, cuando termine el año, van a ver cuánto en verdad tú has recibido por esa renta y cuánto debes pagar. Pero tú ya has pagado. Tú ya has pagado. Tú ya has pagado. Entonces van a ver si has pagado de más o has pagado de menos. Si has pagado de menos, esos son pagos a cuenta, porque todavía no has terminado de pagar todo. Has hecho un pago a cuenta. ¿De acuerdo? A eso se refiere este tema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo le saco los intereses? Ay, y ese es justamente el tema de aquí. Y justamente en la casación, que es el precedente, que origina el precedente, aparece esto, ¿no? Pagos a cuenta, no es algo que resulte técnico. ¿Por qué? Porque justamente el pago es la entrega de un dinero o especie que se debe. Aquí todavía no debes nada, porque todavía no ha salido la orden de pago. O todavía no ha salido ni siquiera cuánto vas a pagar. Ni siquiera se ha determinado lo que vas a pagar o no ha salido la orden de pago. Entonces, todavía no debes nada. No debes ningún impuesto todavía, pero igual estás pagando. ¿Ya? Entonces, por eso está diciendo que es incorrecto, es poco técnico la nomenclatura pues del término pago. ¿No? ¿Por qué? Porque la oportunidad en que se configura, cuando se paga, cuando se hacen esos pagos a cuenta, todavía no existe la obligación, ¿no? El pago es cuando hay una obligación. Y la obligación tributaria todavía no existe. La obligación tributaria principal todavía no existe. ¿No? ¿Y cuándo se extingue la obligación tributaria? Con el pago, con la prescripción, ¿no? ¿No? Se cancela, se extingue, bueno, así. Entonces, todavía no existe esa obligación tributaria. Solamente cuando existe la obligación tributaria, pagas y extingues la obligación. Listo. Aquí está, ¿no? Entonces sería anticipo, adelanto o ingreso a cuenta. ¿No? Sería lo técnicamente más adecuado, es lo que dice aquí este tratadista que he citado en esta casación. Y acá dice, anticipo es una obligación tributaria, sustantiva y provisional, ¿no? Provisional, es interino, es este, por mientras todavía no haya una obligación, una orden de que pagues. A veces, como te vuelvo a repetir, existe la determinación, la suma determinada en una resolución de determinación, es la suma, pero no es la obligación. Otra vez no hay ninguna de las dos, ni la orden para que pagues, o sea, tu obligación, ni la determinación de cuánto debes pagar. No hay ninguna de las dos. Entonces, es provisional. ¿Por qué? Porque es por mientras todavía no se determina cuánto debes pagar, o por mientras todavía, a pesar de que está determinado cuánto debes pagar, todavía no se emite la orden para que pagues. Por eso es provisional, porque es por mientras. Mientras todavía no te ordenen pagar, igual tú pagas. Ese es el anticipo. Y está vinculada a la obligación tributaria principal, que es decir, el impuesto. Ese es el impuesto.
O sea, el tributo, ¿no? El impuesto. Bueno, el impuesto. El anticipo es una obligación tributaria, ¿no? Y ahí tenemos el tema del 74, ¿no? La igualdad, la propiedad, ¿no? La no confiscatoriedad. Bueno, entonces, acá dice, si los anticipos transfieren el principio de igualdad, o sea, la capacidad económica, se atentará contra la propiedad y deviene, por lo tanto, en confiscatorio, cuando va contra el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque se debe hacer en función a elementos presuntos de capacidad económica, o sea, de que estás recibiendo. Por eso hay situaciones en las cuales se da la retención, porque hay capacidad económica porque se está entreteniendo un ingreso que tú estás recibiendo, ¿no? Hay un agente retenedor y ese agente retenedor lo paga, lo entrega el fisco. Entrega el fisco, ¿no? Los ingresos que tú estás recibiendo por esa renta, ¿no? Que puede ser tu renta porque estás trabajando para tal persona o estás brindando servicios, ¿no? Servicios privados a tal persona. Estás teniendo esa renta ¿no? Y tu contratista, pues te está, ¿no? El que te contrata, ¿no? El que te contrata te está reteniendo el dinero. Entonces hay una capacidad económica, por eso ahí se supone que no es confiscatorio. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ay, acá está. Acá. Vamos a ver. Ya. Este es el precedente, ¿no? Estos son los precedentes, los puntos 541 al punto 545. Esos son los precedentes. ¿Y qué dice? Entiéndase que la naturaleza jurídica de los pagos a cuenta es de ser obligaciones tributarias. O sea, son obligaciones tributarias, pero no son obligaciones para que tú pagues un impuesto. Todavía no está la obligación tributaria. Pero es una obligación tributaria, ¿no? Es su naturaleza jurídica, ¿no? De obligaciones tributarias, ¿no? Pero ojo, el tributo todavía no existe. Es así, ¿no? Todavía no, pero va a existir, ¿no? Ten por seguro que va a existir ese tributo. ¿Por qué? Porque se vincula a la obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal es la del tributo en sí, integrándose finalmente al tributo del cual se derivan. O sea, haces tu pago a cuenta, tu anticipo, haces tu ingreso a cuenta, como se puede decir. Y al final eso se pone a cargo del tributo, se coloca a cargo del tributo. Una vez que sale ya la determinación o se ordena el pago, ¿m? Tú usas eso, usas ese dinero y dices, ¿m? Ya pagué, ¿no? Una especie de compensación, ¿no? Ya te pagué. Ya te pagué el dinero, está ahí, ¿no? O sea, es lo que en derecho civil diríamos una oposición por compensación. No, el derecho civil se llama así, una oposición por compensación se llama el derecho civil, ¿no? Pero este ya es tributario, ¿no? Es una figura parecida, ¿no? Solamente que aquí no hay dos privados, es un privado, ¿no? Es un administrado y está la administración. Eso es lo que hay aquí. Y en este caso específico era un privado, una empresa privada y era la administración. Bueno, entonces cuentan con reglas propias, es decir, como son las que se derivan de su nacimiento y devengo. En consecuencia, la generación de intereses responde a dichas reglas propias que los informan. O sea, tiene su propia regla para saber cuándo nace esa obligación, ¿no? Y cuándo ya se cumple esa obligación, cuándo se paga esa obligación tributaria, entre comillas, ¿no? Esas son sus reglas propias, ¿no? Pero no son las mismas reglas de la obligación así, del tributo cuando nace, no son. Tiene sus propias reglas, aparte de la obligación tributaria principal, ¿no? Que aquí sería pues la obligación del impuesto, ¿no? La obligación de pagar el impuesto. O sea, se vincula a esa obligación de pagar ese impuesto, tasa, contribución, se vincula a esa obligación. Por eso es una obligación propia de derecho tributario, es una obligación de naturaleza tributaria, ¿no? De naturaleza tributaria, pero no es una obligación tributaria principal, no lo es. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que su naturaleza jurídica
es la de obligaciones tributarias. Los pagos a cuenta siempre se vinculan a una obligación tributaria principal, que el destino del pago a cuenta es integrarse al tributo del cual derivan, al cual están destinados, ¿no? El tributo que van a hacer después de haberse pagado, ¿no? Están destinados a ese tributo posterior que va a ser liquidado u ordenado posteriormente, ¿no? O como ya hemos visto, ¿no? Bueno, las reglas de nacimiento y devengo de los pagos a cuenta son diferentes a las reglas que serían privativas de la obligación tributaria. Las reglas de los pagos a cuenta respecto a la generación de intereses son diferentes a las reglas de la obligación principal, o sea, de la obligación tributaria principal. A eso se está refiriendo, ¿no? Y acá lo podemos ver. Estas son partes son las partes principales de este precedente. Acá está. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Que son obligaciones tributarias singulares, ¿no? O sea, el pago a cuenta es una obligación tributaria singular, no es una obligación tributaria principal, ¿no? O sea, le da la calificación de singular a este tipo de obligación tributaria, al pago a cuenta. Pero no es la obligación tributaria propiamente dicha. Entonces, aquí dice, ¿no? Se integran al tributo del cual derivan. Y acá lo dicen, ¿no? Entonces, dicen que a pesar de eso, por lo mismo que son tributarias, tienen que ser congruentes con todo el sistema tributario y con la política fiscal. Por lo mismo que son tributarias, también les cae el hecho de que no pueden ser confiscatorias, ni irrazonables, ni desproporcionadas, ¿no? O sea, una especie de lo que en constitucional diríamos que le cae el test para evitar para una cuestión de la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Se puede decir eso, o sea, que estas obligaciones, ¿no? Estarían sujetos a una interdicción, o sea, la forma como se impone la obligación estaría sujeto a una interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Pero ya llevado al tema administrativo, al tema tributario. Ya, bueno, entonces a eso se está refiriendo aquí. Y acá nos dice, ¿no? Se desprende que la controversia de esta causa, o sea, toda esta causa tiene que ver con determinar si corresponde o no aplicar el cobro de los intereses moratorios a los pagos a cuenta. Acá está. Por lo tanto, hay que saber si es una obligación legal o una de naturaleza tributaria, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha pasado aquí. Bueno, aquí, entonces, de eso trata lo que estoy mostrando hasta acá, ¿no? Acá dice, ¿no? Los impuestos a la renta, al final del periodo impositivo, o sea, normalmente un año, solamente al final se devenga la obligación tributaria principal, o sea, de bien inexigible. Devenga significa de bien inexigible, cuando ya se puede exigir la obligación tributaria principal, ¿no? Toda tu renta, toditito y montón al fin de año. ¿Cuánto ganaste de renta este 2023? Toditito y montón al fin de año. ¿Cuánto ganaste? Ya. De ahí nace tu obligación. Una vez que ya sabe cuánto ganaste ese 2023, de ahí se va a sacar la base imponible con un cálculo para saber cuánto debes por ese impuesto. Mientras no sepa cuánto has ganado todo el 2023, no puedo sacarte el impuesto. No, no lo puedo hacer. Tengo que primero ver cuándo. Y para eso tengo que esperar a que se acabe el 2023. A eso se refiere. Recién ahí, cuando se acaba el 2023, sé cuánto debo cobrarte. Cuando ya veo cuánto ganaste, todo de titito y montón, a fin de año. Pero por mientras ya estás tú pagando, poco a poco. Cada vez que te paga un inquilino, cada vez que recibes tu salario, tu remuneración, tu pago por locación de servicios, cada vez que recibes eso, ya estás pagando. Cada vez, ¿sí? Tú ya estás pagando el impuesto de este año que todavía no sabemos cuánto es. A eso se refiere.
¿no? Entonces acá dice, ¿no? Acá dice que por razones de control se prevé la figura de los ingresos anticipados, es decir, anteriores al devengo de la obligación y a cuenta de esta obligación, ¿no? Anteriores al devengo, a saber cuánto debes por esa obligación, ¿no? Y a cuenta de pagar esa obligación. Y acá dice, ¿no? Acá dice ley del IRPF, ¿no? ¿Este quién es? Tejerizo López, Casado Ollero, ¿no? Ya, esto de acá, IRPF significa Impuesto a la Renta de Personas Físicas. Esto es propio de España, donde en la época de Rey había el impuesto per cápita. Era la contribución per cápita, por cabeza se pagaba. Cada español pagaba por cabeza. Así. O sea, por el hecho de existir, tenías que pagar. Eso se llama impuesto, y después lo convirtieron en impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, pero en el tiempo de Rey era que tenías que pagar por existir. Así, o sea, era una cosa, pero era de tiempos antiguos, ¿no? Ahora se llama impuesto a la renta de las personas físicas. O sea, porque soy una persona natural, física una persona natural, ¿no? Eres una persona natural, tienes que pagar por ser una persona natural. Así. Y por ganar como persona natural, ¿no? Una cosa así. Bueno, acá dice, ¿no? En este impuesto existirán como pagos a cuenta, ahí está, a cuenta son las retenciones. Es lo que te digo, ¿no? Te retienen todos los meses, ¿no? Y después cuando termina el año, tienes que ver cuánto te han retenido, cuánto has ganado y por lo tanto cuánto debes pagar, ¿no? Si te han retenido de repente de más o te han retenido de menos. Si te han retenido de menos, has hecho todo un pago a cuenta, pero no has terminado de pagar. ¿M? Y si no lo pagas, pues si no pagas esa porción que falta, pues ya se vuelve una mora. Y vamos a ver qué intereses le vamos a poner. Y hay que evitar que eso genere un anatocismo y una confiscatoriedad, esos intereses. O sea, los intereses es la confiscatoriedad va por los intereses. Y eso es justamente lo que están viendo acá. Estos intereses que se están cobrando cuando te faltó pagar, cuando no pagaste completo, ¿m? ¿Esos intereses son confiscatorios o no? ¿Cuándo son confiscatorios? ¿Cuándo no lo son? Ese es justamente lo que se quiere dilucidar aquí. Acá dice, las retenciones, los ingresos a cuenta, los pagos fraccionados, o sea, el fraccionamiento. Eso está en el 36, creo, en el artículo 36. Sí, ahí aparece el fraccionamiento, los pagos por fraccionamiento. Eso también se reliquida a veces, se liquida. Hay mecanismos legales. Aquí está. Bueno, entonces, eso tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer esto rápido, ¿no? Porque a veces creo que me extiendo mucho. Corresponde el cobro de intereses moratorios a los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ojo, acá está, 5.4.2. Este es el otro precedente. Cuando los mismos no fueron efectuados en la forma y el íntegro del monto que corresponda en cada oportunidad. Ello en razón a que no se podría liberar del pago de los mismos a quienes meramente efectúen dentro del plazo establecido por ley la declaración y el pago parcial de este concepto, en mérito a rectificaciones particulares o modificaciones de la base de cálculo de los pagos a cuenta, o acciones de fiscalización y determinación del mismo, etcétera. O sea, acá te lo está diciendo. O sea, cuando no lo has pagado de un modo total, cuando has pagado una parte, no has pagado completo, ¿no? El monto que corresponde a cada oportunidad, ¿no? Digamos que hubo un pequeño monto en tu sueldo, en tu salario, de más y no pagaste por ese pequeño bonito, ese pequeño bono que te colocaron, no pagaste, a pesar de que sí debiste pagar. Uf, listo, no has pagado el íntegro. A eso se refiere, ¿no? Acá está. O sea, por el simple hacer una declaración, ¿no? Y pago parcial de ese concepto, no te pueden liberar del pago de la obligación, no te pueden liberar de eso. O sea, solamente si no fue efectuado en la forma y el íntegro, ¿no? Del monto que se pide, no estás liberado de la obligación. Por más que hayas pagado una parte, ¿no? Y si esa parte es bastante, igual no estás liberado de lo que falte pagar.
¿Por qué? Porque ello sería un desincentivo para el cabal cumplimiento de la norma. O sea, la gente diría, ya pagué el 90% de tanto, ¿para qué voy a seguir pagando más, no? Ya está pagado, ya está retenido, ¿no? O sea, muchos no pagarían, a eso se refiere. Bueno, entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde? Intereses moratorios. Ah, sí. Los intereses moratorios corresponden. Ya, eso está diciéndote, el moratorio. Ahora bien, estas son las normas que había en el tiempo en el cual se presenta la acción judicial, ¿no? Interponen la acción ante se presenta su demanda. Esas son las normas que había. ¿Qué dice aquí? Que hay dos intereses, el diario y el acumulado, y se hace en base al TIM, la tasa de interés moratorio, es decir, el interés tributario. ¿No? Esto se llama el interés tributario. Sí, sería el interés, así como hay interés laboral, que ya hemos visto aquí, intereses laborales, ¿no? Están los intereses legales para términos civiles, ¿no? Intereses laborales, interés legal, o sea, el interés legal laboral. También existe el interés tributario. Y justamente aquí te habla del interés tributario. Lo fija la misma SUNAT. Ah, sí. La misma administración tributaria fija el interés tributario. Así, lo fija. Y no podrá exceder del 10% por encima de la tasa de la SBS. Ahí está. ¿Ves? No puede exceder de ese 10, del 10% si la tasa del SBS pone un interés del 3%, ellos le pueden poner, para no chocar mucho, pueden ponerle 9% más, ¿no? Está ahí 10%, ¿no? Pero pueden ponerle también 9% más. Ah, sí. O sea, la tasa de la banca, de la SBS, es de 3%. Ellos te ponen, pues, 9% más, o sea, 12% ya. Te ponen 12%. Sí, por mes. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, 12% por mes, ¿no? No pagas ese mes, ese 12%, pues, se divide entre 30, ¿no? Esa es la regla, ¿no? ¿No? Tienes que pagar al mes, si son 100 soles, ¿no? Y tu tasa es del 12%, ¿no? Entonces, no pagaste ese mes los 100 soles, tienes que pagar 112%, ¿no? Si pagaste la quincena, tuviste eso, pagaste la mitad, tienes que pagar 106%. ¿No? Esos 112 los divides entre 30 y lo multiplicas ¿no? por 6. Entonces, esos 12, ¿no? Ese 12% lo divides entre 30 y lo multiplicas por 6, ¿no? Así. Entonces, lo multiplicas por 15. Lo divides entre 30 y multiplicas por 15, ¿no? Te sale pues 6. Y así. Entonces, si lo pagaste al día 10, entonces lo divides entre 30, lo multiplicas por 10, ¿no? Así, así, esos 12, ¿no? Así es. Lo divides acá, lo divides entre 30 y lo multiplicas por el día en el cual se pagó. Sí. Entonces sacas solamente ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Eh, ese interés diario, ¿no? Es el interés del mes. Es el interés del mes. El interés del mes, 100, digamos que 12%, 112, 112. Lo pagas en el día 15, 106. ¿Ves? Así. Bueno, así es. Entonces, ¿qué sucede? Interés diario acumulado. Disculpen, a veces me confundo con los números, pero me es más fácil cuando tengo un Excel. Pero es así como se los estoy diciendo. Vamos a ver, interés diario acumulado. Al 31 de diciembre de cada año se va a agregar un tributo impago. ¿Mm? Aquí está, el acumulado, ¿no? El simple es ese que estoy viendo, que estás viendo aquí. Ya, y aparte está el acumulado. Acumulado significa compuesto. Se llama compuesto. El acumulado es compuesto. Es igual. ¿Por qué es compuesto? Porque se compone del principal como de los intereses. Se junta uno solo y se forma el nuevo principal, juntando los intereses. Es decir, saco todos los intereses de este año 2023, termina este año 2023 y la obligación principal, que no pagó, lo sumo a todos los intereses.
digamos que debía 1.000 soles, debía 1.000 soles, y de 1.000 soles salió un 120%, 120%, vamos, 120%, ¿no? ¿No? O sea, 1.120 debes pagar. ¿No? Súmale los intereses, salió 1.120 de intereses. Y debía 1.000 soles. O sea, es bastante. El mismo, el mismo colegiado de esta corte dice 375%, es bastante. Así dice, 375%, eso es confiscatorio, así lo dice. Y es justamente como te lo estoy explicando. O sea, imagínate, 10% al mes. ¿M? Acá está, 10% al mes. Acá está. Promedio, tasa activa del mercado promedio mensual. 10% al mes, ¿no? No puede exceder del 10, ¿no? No puede exceder a un doceavo del 10% de la tasa, ¿no? En moneda extranjera, ¿no? Pero en moneda nacional no podrá exceder del 10% por encima de la tasa del mercado que publique la SBS, la superintendencia, ¿no? Digamos que es 10%, digamos que son buenos, ¿no? Y te ponen 10%. Digamos, es una hipótesis, ¿no? Entonces por cada mes tienes que pagar 10. Debes el 10%, ¿no? Debes pagar el 10%. Debes 1.000 soles. Por cada mes debes pagar 100 soles. Son 12 meses, ¿no? Debes 1.000 soles. Y a los 12 meses debes 1.200 soles. O sea, son 2.200 soles. Esos 2.200 soles al final de año te vuelve una nueva deuda. Perdón, una nueva obligación. Una obligación compuesta se vuelve. Y al siguiente mes, ya a enero del siguiente año, debes pagar esos 2.200 más el interés de ese mes, que sería el 10%, ¿no? 2.200 más 220. El interés ya es 220 el próximo año, por cada mes. 220. Y así. El otro año, lo mismo. O sea, no se hace en base a la obligación principal el interés. El interés no se hace en base a los 1.000 que debes pagar. No, ahora el próximo año se hace en base a los 2.200 que debes pagar. Eso se pone como si fuera una obligación principal, todo junto con los intereses de ese año, se juntan. Y como si fuera la obligación principal, como si esos intereses fueran la obligación principal, se juntan a la obligación, se juntan con ella y crean una obligación ya un consolidado. Y a eso también se le vuelve a sacar los intereses. O sea, esos 1.200 soles de más, esos 1.200 soles de intereses, perdón, le vuelves a sacar intereses sumados a la obligación principal. Eso se llama compuesto, es anatocismo, se llama capitalización de intereses. A esto me refiero. Los contadores, los que manejan cuentas y números, pues lo entenderán mucho mejor, ¿no? Entonces acá dice, la nueva base para el cálculo de los intereses tendrá tratamiento de tributo para efectos de la imputación de pagos, ¿no? Acá está. Es un tributo, ¿no? O sea, esos intereses se vuelven tributo. Los intereses no son tributo. El tributo es lo que debes pagar por tu obligación, por tu impuesto, por tu contribución, por tu tasa, ¿no? Por el derecho, la licencia. Pues, ese es el tributo. Pero ahora le van a sumar al tributo los intereses. Los intereses ya suman parte de la obligación principal. Los intereses son incorporados a la obligación principal. Eso es anatocismo. Y ahora el artículo 34. El interés moratorio correspondiente a anticipos y pagos a cuenta. Se aplicará hasta el vencimiento, ¿no? Hasta que venza o se determine cuánto debes pagar, ¿no? Sin aplicar la acumulación al 31 de diciembre a que se refiere el inciso B del artículo anterior, ¿no? O sea, colocaron eso, sin aplicar esa acumulación tan obscena, ¿no? Que aparece acá, ¿no? Sin aplicar eso. Y dice, a partir de ese momento, los intereses devengados constituirán la nueva base para el cálculo del interés diario. Ahí está. En otras palabras, te dice que sí y después te dice que no.
esta parte de acá creo que la pusieron en el 2022. Adivina quién, ¿no? La pusieron acá. Creo que más o menos estaba ya en 2022 esa parte. Bueno, entonces, estos te están diciendo, primero te está diciendo que no te van a colocar capitalización de intereses en el primer párrafo, y después agregan un segundo párrafo que dicen que sí te van a colocar capitalización de intereses. El primer párrafo dice no anatocismo. El segundo párrafo dice sí anatocismo, ¿no? O acumulación, dice, acumulación. Así. En otras palabras, el primer párrafo te dice que sin aplicar la acumulación. Y el segundo corresponde a acumulación. El primero te dice sí, el segundo te dice no. En otras palabras, cuando viene un contribuyente, ¿no? A este contribuyente le puedo aplicar el sí y al otro contribuyente le aplico el no. Al final hay ley para todos. Creo que le dicen inclusión, no sé. Bueno, desgraciadamente, pues esa es la inclusión tributaria, ¿no? Y benignamente esto ya no está. Estaba en el momento en el cual presentaron la demanda. En ese momento estaba, y con justa razón. Para que veas los tipos de antinomias tan, tan escandalosas que existe en esta legislación. Bueno, pues tenemos tipos de interés, ¿no? Que es lo que nos están diciendo acá, ¿no? El interés que generan los pagos a cuenta. El interés moratorio de los pagos a cuenta, que justamente está regulado aquí en el 33. Acá está. El segundo es la capitalización de interés. Lo que estoy diciendo, capitalización de intereses se llama también anatocismo, ¿no? Anatocismo. Entonces, y justamente está diciendo bien claro la sentencia, ¿no? El anatocismo quiebra la razonabilidad, la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad del artículo 74 de la Constitución. O sea, el anatocismo va en contra es inconstitucional, porque va en contra de estos principios. Eso es lo que se está diciendo. Se está diciendo que no corresponde este tipo de intereses acumulados, ¿no? Y entonces, este artículo que te dice primero sí, después te dice no, sí y no, sí para ti, no para el otro, ¿no? Me está diciendo que, ¿cómo se interpreta esto? Sí que es contradictorio, es bastante contradictorio, ¿no? Bueno, al final dicen que no, no es tan contradictorio, ¿no? Simplemente es una cuestión declarativa lo que pusieron abajo. No, no es declarativa, ¿verdad? Solamente es algo contradictorio para poder discriminar a la gente y segregar a un contribuyente por aquí y otro contribuyente por allá. Es así. Pero claro, no, no pueden decirlo tan abiertamente, ¿no? A pesar de lo escandaloso que es lo que está haciendo acá, ¿no? No pueden decirlo, ¿no? Hay que tener un poco de delicadeza. Ay, creo que me falta eso. Bueno, aunque no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero entonces está diciéndote cómo lo interpreto esto. Si me dice que sí aquí, me dice que no acá. Ah, lo interpreto diciendo que no se acumula. Así lo interpreto, porque acumular implica ir contra la Constitución. Hace una interpretación así, o sea, hace una interpretación en base a la Constitución. O sea, digamos que es una especie de control difuso frente a una antinomia, ¿no? Un control difuso para resolver una antinomia así de evidente. A eso se refiere. Bueno, bueno, vamos a ver acá. Acá está. Acá está. Entonces, ¿qué nos dice? 5.4.3. No corresponde la capitalización de interés. ¿Por qué? Porque implicaría un incremento excesivo de la deuda tributaria. Creo que no lo he colocado acá, pero acá dice que es más del 300% y eso ya es escandaloso, es peor que la usura de Chiloj, ¿no? Y el trozo de carne, la libra de carne, ¿no? La libra de carne de Chiloj. Entonces, acá está. No corresponde la capitalización de intereses. Algo de Chilog del mercader de Venecia, ¿no? Algo de eso, de una obra de Shakespeare. Bueno, vamos a ver. Dice que eso transgrede, como ya vuelvo a repetir, la confiscatoriedad y la razonabilidad. Y acá dice lo siguiente. Hace una excepción de cuándo no es aplicable. Vamos a entender esta parte, ¿no?
nos dice lo siguiente. No es aplicable a procedimientos contencioso tributarios concluidos o con calidad de cosa decidida, que se pronuncie sobre el cálculo de intereses, por lo que no está aplicable a los procedimientos que se encuentran en etapa de ejecución. O sea, no es aplicable a la etapa a un procedimiento en etapa de ejecución. O sea, o digamos algo, digamos coactivo, ¿no? O sea, no es aplicable. Eso es a nivel, el acápite I es a nivel administrativo. El acápite II, ¿no? El doble I es a nivel judicial. ¿A qué se refiere? A que tiene que estar determinado y liquidado en una resolución administrativa firme la, la suma por interés. El cálculo de interés debe estar, como ya te he dicho, liquidado. Ahí es aplicable, dice. Cuando ha sido parte de una resolución administrativa que ha liquidado eso en un procedimiento contencioso. ¿No? O también cuando en un proceso judicial, o sea, un contencioso administrativo, tributario o un constitucional, también que ve temas que tiene materia tributaria. O sea, por lo general, amparos, ¿no? Amparos de naturaleza tributaria, ahí, en estos procesos judiciales, que tiene una resolución judicial firme o con calidad de cosa juzgada. Y en esa resolución judicial firme, en esa resolución judicial, o sea, una resolución judicial con suma, una resolución judicial con monto firme, tiene que pronunciarse sobre el cálculo de los intereses. O sea, en esa resolución judicial firme deben estar los intereses ahí, al revés y al derecho, así, liquidado ahí, en esa resolución judicial firme. Y debe tener cosa juzgada la resolución judicial. Debe decir cuánto se paga por intereses. Así, exacto. Ahí recién, a esa orden judicial, a ese mandato administrativo, que está firme, que es cosa decidida, ahí recién, cuando ya queda causa de estado, está para ser ejecutado, ¿no? O sea, cuando ya, la resolución administrativa o judicial están para ser ejecutados, están escritos para su ejecución, esas resoluciones judiciales de acto administrativo tiene que decir el monto de los intereses a pagar. Recién ahí se puede aplicar capitalización de intereses. Capitalización de esos intereses que se está ordenando a pagar. Recién ahí. Antes no. A eso se refiere. Con capitalización de intereses. No se aplica ahí. No se aplica cuando está el monto está el monto específicamente, expresamente, certeramente determinado en una suma líquida, en una resolución administrativa o judicial que esté expedito para su ejecución. Eso es lo que quiere decir. Bueno, esta es la parte que está al final, pero en el intermedio del texto de la casación aparece también transcrita esta parte del precedente. Y a la vez que está transcrita esta parte del precedente, está de un modo completo. Aparece completo aquí en el texto, en los considerandos aparece completo. ¿No? En la parte resolutiva aparece incompleto. Eso es lo que pasa. Entonces, acá abajo he puesto lo que aparece en los considerandos. En los considerandos también toda la, ¿cómo se llama esto? Está todo el precedente. Disculpa, estoy un poco cansado. Ya. Bueno, y dice lo siguiente, de ahí que la inaplicación de la regla de capitalización de intereses para el cálculo de intereses generados durante el tiempo en exceso que las autoridades demoraron en resolver los recursos planteados, deberá respetar la cosa decidida y la cosa juzgada. La cosa decidida es cuando ya no hay nada que hacer y está para su ejecutoriedad en sede administrativa. Cosa juzgada es cuando está para su ejecutoriedad en sede judicial. Ya se puede ejecutar porque ya lo decidió el superior, ¿no? Ya decidió el superior, o simplemente se consintió ya en primera instancia, en una instancia, se consintió por ambas partes. Bueno, entonces acá dice, no, dicha inaplicación no puede ser extendida a la ejecución de sentencia, en la que se realiza la ejecución de intereses moratorios. A eso se está refiriendo.
O sea, no puede ser extendida, puesto que ello implicaría vulnerar ese tema, ¿m? El tema de la confiscatoriedad. Por lo que debe quedar claro que en ningún caso la acotada regla será inaplicada en dicha etapa procesal, sino solo en aquellos casos en el que el procedimiento administrativo o el proceso judicial se encuentren en trámite. Acá está. Sino solo en aquellos casos en los cuales estén en trámite. Pues, ahí se debe inaplicar, ¿no? Eh, la regla será inaplicada cuando estén en trámite. O sea, cuando están en trámite todavía no hay una suma líquida, ¿no? Pero cuando ya está la resolución firme, ahí ya se puede aplicar ese cálculo, ¿no? El anatocismo, ¿no? Porque ya hay un monto firme y líquido y determinable. Ya hay un monto, ya hay un monto certero sobre el cual se va a hacer el cobro. Pero si no se sabe ni cuántos intereses lo que se va a pagar, ¿cómo le vas a aplicar intereses a ese pago por intereses que ni siquiera sabes cuánto es? Igual pasa con el tema de la obligación principal. Igual sucede. Bueno, entonces aquí está. O sea, no corresponde capitalización de intereses debido a que daría lugar a un incremento excesivo de la deuda tributaria. Atentaría pues contra la confiscatoriedad y la razonabilidad. Eso es típico del 74 de la Constitución. Ya, podemos también hablar de eso en otra ocasión, porque sería muy extenso, pero es parte de eso, ¿no? Que no te pueden confiscar y que no pueden ser abusivos, que no te pueden quitar más, que no te pueden quitar tus bienes, que no te pueden quitar tu dinero. Eso significa confiscar. El Estado tiene que agarrar solamente lo suyo, no más de la cuenta. Y razonabilidad significa que no pueden ser abusivos. A eso se refiere. En términos sencillos, está refiriéndose a eso. Exacto. Bueno, entonces aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos esta parte. Mm, acá está, ¿no? O sea, corresponde, ¿no? Corresponde la capitalización de intereses, ¿no? Aquí está. Aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver por acá, creo que acá me confundí. Pero bueno, etapa de ejecución. Ya, sí, sí. Está en etapa de ejecución. Ya, claro, claro. Vamos a explicar esta parte de acá, ¿no? O sea, corresponde capitalización de intereses cuando ya está con cosa decidida o cosa juzgada, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una resolución que ya está pronunciado sobre ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto es por intereses moratorios, ¿no? Pues ahí sí corresponde aplicar a la mora de no pagar lo que dice esa resolución por intereses, ¿no? Acá está. Pero cuando todavía está en ejecución y todavía no se determina cuánto se debe pagar, o sea, recién está en etapa de ejecución donde dice, aplíquese, se pague la obligación más los intereses, pero no te dice cuántos intereses. Cuando está ahí, no es aplicable. Cuando te manda, paga esto más los intereses. Paga 550 soles más los intereses. Es aplicable no es aplicable, no es aplicable. Paga 550 más los intereses. En un momento, no es aplicable a esos intereses. Solamente es aplicable a esos intereses cuando ya en una resolución posterior se te han dicho cuántos son los intereses. Ahí recién se aplica esa resolución que dice cuántos son los intereses, se le aplican los intereses en caso de mora. A eso se refiere. O sea, todavía está en ejecución de sentencia. Todavía se encuentra en ejecución de sentencia. Pero en la parte de esa etapa de ejecución de sentencia donde ya aparece la resolución diciendo paga tanto por intereses, ahí sí se aplica. A eso se refiere. Sí. No vayan a confundirse. Ya, bueno, entonces esto es lo que hay, ¿no? Vamos a verlo acá. Entonces, aquí nos habla de esto, ¿no? De la regla de la capitalización de intereses. Y aquí tienes esta parte de acá, ¿no? Que es una parte de la sentencia. Y habla sobre los pormenores de este caso, ¿no?
son los pormenores del caso en particular, ¿no? De cómo se ha modificado el artículo 33 de aquí para allá, han sacado, han cortado, han agregado, han partido, han hecho una cirugía tremenda con este artículo 33. Lo que te he mostrado, el artículo 33, es el artículo 33 al momento de interponerse la demanda. Actualmente, pues ya no es así. O sea, han hecho está irreconocible. Han modificado tanto esos artículos que lo han vuelto irreconocibles, porque lo han tenido que modificar porque la Corte Suprema ha sido bien clara. También en otras jurisprudencias anteriores, en otras doctrinas anteriores, otros precedentes anteriores, perdón, también se ha pronunciado al respecto. Entonces han tenido que modificar esto antes de que los jueces pues vayan a mayores, ¿no? Y sean mucho más explícitos, ¿no? O sea, no van a esperar, ¿no? Entonces, han tenido que modificar esto, ¿no? Porque ya sabían lo que se venía, ¿no? Que la Corte iba a pronunciarse, pues, en base a este tema, ¿no? De la no confiscatoriedad, ¿no? Entonces, por eso hay bastantes modificaciones. Bueno, entonces acá te habla todas las las modificaciones, la cirugía eh, preceptual que ha tenido esta norma. Pues acá el Tribunal Constitucional dice, ¿no? El cómputo de intereses moratorios durante el trámite de procedimiento contencioso tributario lesiona el derecho a recurrir en sede administrativa, así como el principio de razonabilidad de las sanciones. Acá está. Es así, o sea, no puede, o sea, durante el trámite, o sea, todavía hay un procedimiento contencioso tributario, hay un procedimiento y estás cobrando intereses. Y para colmo, la misma administración hace largo el procedimiento, dilata el procedimiento, lo hace largo. Y todavía te cobra los intereses de todo eso que se demoró y que no respondió en su momento, a pesar de que la norma establece plazos bastante fijos. ¿M? Son 15 días, te responden a los 6 meses. Yo he visto casos en los cuales responden a los 5 años. De 5 años se dicen, te responden diciendo, uy, hay que reliquidar. Uno está yendo al juzgado, está explicando, esto está reclamado, esta deuda está reclamada, ¿m? y, y no lo resuelven y todavía crean otro expediente. Tienes también que impugnar ese expediente nuevo, ¿m? Impugnar la resolución de ese expediente nuevo. Esta otra vez es nueva, ¿no? Y al final, la primera deuda, que al final también termina siendo la segunda, que crean, ¿no? Este, la responden y dicen, uy, no hay deuda. Uy, no hay deuda. Sí, y la segunda deuda que es la misma que la primera, ¿qué hacemos? Ahí está. Y tienen que hacer toda una reliquidación. Ya, y justamente esas demoras, pues, está diciendo el tribunal que no tienen por qué calcularse con intereses. No, el administrado no tiene la culpa de esa demora. Por lo tanto, no se le puede hacer cálculo de intereses ahí. ¿Por qué? Porque no es culpa de uno la demora, es culpa de la misma administración la demora. La administración no puede cobrar por su demora, no puede demorarse tanto para después cobrar esa demora que ella misma ha provocado. Bueno, pues acá dice, ¿no? Acá puedes leer, ¿no? Varios casos que estoy mostrando acá, que están en la misma sentencia y que hablan sobre la regla de la capitalización de intereses, ¿no? ¿Qué tan constitucional es esto? Bueno, entonces así está hablando, está diciendo, ¿no? Respecto a la aplicación del anatocismo, se concluye que esta es inconstitucional, transgrede el principio de razonabilidad, porque es una forma de acentuar la sanción por la mora en el cumplimiento de la obligación. Independientemente de que los intereses moratorios no tengan naturaleza de tributo, o sí, sino de sanción, se debe respetar la razonabilidad, independientemente de que sean tributarios. Se debe respetar. A eso se está refiriendo. ¿Ves? Entonces, esa norma que existía en ese momento, del artículo 33, es pues inconstitucional. ¿Ves? Ahora bien, vamos a verlo acá.
El 5.4.4, ¿no? Acá está. 5.4.4. Corresponde la inaplicación del artículo 33 del Código Tributario, es decir, la aplicación de la regla de capitalización de intereses, así como la suspensión de intereses moratorios devengados por la demora en resolver los recursos impugnatorios en sede administrativa, por vulnerar la razonabilidad y la no confiscatoriedad. O sea, no se puede aplicar anatocismo en intereses moratorios, sobre todo si ha habido demora, si ha habido demora de la misma administración en resolver los recursos, en resolver los reclamos, las apelaciones, las impugnaciones, en resolver eso. O sea, se inaplica el artículo 33. O sea, no se puede aplicar interés sobre el interés. ¿No? Y el artículo, el punto del precedente, que es el 5.45, habla de la interpretación en estricto del artículo 8 del Código Tributario. Se refiere a que no puedes crear impuestos si no tienes una ley. Y no puedes tratar entonces un monto como si fuera un impuesto si no tienes una ley que dice que eso es un impuesto. No puedes cobrar capitalización de intereses por estos, por estos temas del pago a cuenta. ¿M? No puedes capitalizar esos intereses porque sería porque estarías creando, estarías dando el tratamiento de impuesto a ese dinero. Pero ese dinero no es el impuesto, es el interés. Entonces no puedes cobrar impuestos de eso. Pero no puedes cobrar intereses del interés, sobre todo cuando es un pago a cuenta. Cuando ya ha sido liquidado y aparece el monto ahí y ya no hay nada más que hacer, ya está ejecutoria, ya está para ser ejecutado, ahí sí lo puedes hacer. Pero antes no. A eso está refiriéndose. A eso se está refiriendo. O sea, se inaplica el anatocismo. No puedes capitalizar intereses, no puedes aplicar interés al interés. Y tampoco puedes cobrar intereses por un plazo que es imputable a ti como administración por ser muy demorón en resolver los reclamos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. Bueno, pues acá dice que ya sabemos el principio de legalidad tributaria, ¿no? El principio de legalidad tributaria es que por una ley se crean tributos. Se crean sanciones, se conceden exoneraciones, se extienden disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados por la ley. Entonces, eso debe interpretarse pues, en estricto. Y como ya hemos visto, cuando se capitalizan los intereses y se suma la obligación principal, se suma el interés a la obligación principal, es como si esos intereses también fueran la obligación principal. Y no, solo por ley puedes crear obligaciones principales. No puedes crear una obligación principal sumando los intereses al principal y decir que esta es la nueva obligación principal. No, solamente hay una obligación principal y es la creada por ley. La ley es la que crea esa obligación, es impuesto. El impuesto dice bien claro, digamos, dice bien claro la ley dice bien claro que ese impuesto es de 1.200 soles. No puedes venir mañana a decirme que es de 2.400 soles. Solamente porque aplicaste intereses y has declarado que el impuesto ha subido de precio, que el impuesto ha aumentado de valor. Y por lo tanto vas a aplicarle más intereses a eso. No, no, no. El impuesto se establece por ley. Y la ley dice, cuando analizaron tu caso en específico, que tu impuesto es de 1.200 soles. No puedes venir mañana a decir que es de 2.000 y tanto. A eso se refiere con la observación en estricto de esta regla del preliminar del octavo del Código Tributario. Bueno, espero no haberme extendido mucho, pero bueno, acá tenemos esto, ¿no? Acá tenemos esto de acá.
que nos habla de eso, ¿no? O sea, que no se puede crear tributos, y justamente aquí está lo que he explicado, ¿no? Solamente que eh, está un poco más extenso y mucho más detallado, ¿no? Porque está en el lenguaje de sentencia. En el lenguaje de sentencia es lo que yo te he explicado aquí en forma sencilla, lo que te estoy mostrando acá. Y ese punto 4.12 es justamente el tema que desarrolla ese precedente jurisdiccional, ese precedente judicial vinculante, ¿no? Que son los precedentes 4.5.4.4, 5.4.5, están desarrollados justamente en estos puntos de aquí, ¿no? Si quieres ahondar más, puedes leerlo. Bueno, y esta es la norma como queda ahora, ¿no? Así queda ahora. Como te habrás dado cuenta, pues han tenido que hacer cierta cirugía aquí para, ¿cómo te digo? Para poder evitar entrar en conflicto con la Constitución, en base a lo que muy justamente el colegiado de justicia ha declarado que es inconstitucional. Y el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que es inconstitucional. El mismo tribunal ya lo ha dicho. Entonces han tenido que hacer ciertas modificaciones a la norma, ¿no? Digamos que mm, quedó un poco distinto, bastante distinto. Es- Aquí lo tienes. Bueno, esto es. Bueno, creo que ya no es tan necesario seguir, ¿no? Ya ha sido bastante clara la exposición. Y si tienes alguna inquietud, me lo haces saber en la caja de comentarios o escribes aquí al WhatsApp. Vamos a publicar eso en nuestra página, donde hay más de 7.000 empresas que están viéndonos. ¿Ya? Es la página Cámara Peruana de Asesoría Empresarial. Allí, en esta página vamos a colocarlo y también en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube también lo vamos a colocar. Bueno, entonces aquí puedes ver cómo han modificado todo para no chocar con la Constitución, ¿no? Y no ser fiscalizados ni examinados constitucionalmente y que se den cuenta que están en falta, ¿no? Han tenido que modificar todo. Típico de la administración. Hasta que no se den cuenta, no hacen nada. Hasta que una instancia tercera no se dé cuenta, ellos no hacen nada. Típico de la administración. Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Ya? Suscríbete, comenta y comparte. Puedes escribir aquí a mi correo, ¿m? O a mi WhatsApp. Así que nos vemos.